Entonces, estimados participantes, buenas tardes de este curso de competencias transversales de los equipos básicos de salud. Y en esta oportunidad nos va a acompañar el profesor Jimmy Mendieta de la Facultad de Ciencias de la Vida y el Bienestar. Ya me aprendí bien el nombre. Entonces, el profesor Jimmy nos va a acompañar en la sesión de hoy y las dos de la próxima semana. De esa manera, de las dos sesiones ya estaríamos avanzando con él hasta la sesión número 8. Él hoy nos va a hablar de un tema relacionado con la gestión de servicios de atención primaria. El próximo martes, temas relacionados con instrumentos. Y el próximo jueves, o sea, la próxima semana, elementos de monitoreo y evaluación. Profesor Jimmy, muy buenas tardes. Profesor Erwin, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como lo mencionaba ya el profesor Erwin, les voy a estar acompañando en este módulo de gestión, monitoreo y evaluación en atención primaria en salud. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Decirles de entrada que cualquier duda, comentario que tengan me pueden interrumpir o podríamos hacer uso aquí también del chat por si se va presentando alguna sugerencia, comentario, si tienen algún aporte de los temas que vamos a ir revisando. Entonces, no habría problema con eso. Yo estoy pendiente del chat y pues también del audio por si va surgiendo alguna inquietud. Voy aquí a compartir pantalla. Ahí les pido, si hay algo que me tengan un poquitico de paciencia. Hace rato no uso esta plataforma, pero creo que aquí ya la estamos viendo. Cualquier cosa me cuentan entonces. Este módulo de gestión en atención primaria en salud he propuesto para la sesión del día de hoy dos objetivos, dos resultados previstos de aprendizaje que espero podamos abordar en este espacio y de igual manera vamos a ir trabajando en las próximas dos sesiones. El primero de ellos es comprender la gestión en atención primaria en salud como un proceso poblacional sin desconocer ese nivel individual o ese nivel de organización que también pudiéramos llegar a realizar desde la gestión individual del riesgo. Y dado que es un tema poblacional, vamos a estar haciendo uso de algunas herramientas conceptuales, de algunas herramientas metodológicas, desde la epidemiología como disciplina y un brazo, un soporte fundamental en todo lo relacionado con la gestión en salud pública y con la gestión de atención primaria en salud. Esos son como los dos alcances que tendríamos para trabajar el día de hoy, reconocer estos temas de gestión y de entrada, pues dada mi formación también como epidemiólogo, vamos a hacer uso de algunas herramientas, indicadores propios de la epidemiología que nos facilitan la toma de decisiones en estos temas de gestión, ya sea desde un nivel Hola, buenas. buenas. Es que se corta la comunicación, ¿será mi internet? No sé. No sé, ustedes me dirán o seré yo. No sé si a alguien más le está fallando o me están Se escuchando escucha bien entrecortado. y perfecto, de pronto su conexión. Se escucha bien, entonces no sé si quieras salir, ingresar de nuevo, verificar la conexión. ¿Listo? Y cualquier cosita ahí me cuentas, estamos pendientes. ¿Listo? Ahí me van contando. Se puede ir el internet, la luz, cualquier cosita, ahí yo estoy atento al chat también. Entonces les venía diciendo que tenemos estos dos objetivos. Uno es de la gestión y me estaré apoyando desde la epidemiología como herramienta para facilitar esa toma de decisiones. Antes de continuar aquí con la presentación, quisiera compartir con ustedes de manera inicial. Yo por aquí tenía parte de un informe. eh, Esto no lo cierro. Creo que si cierro esto me salgo de la sesión. Este informe de cómo vamos, está aquí en Consultor Salud, el informe anual de salud pública con corte al 2025. No encontré uno más reciente. Ustedes saben mejor que yo que gran parte de esta información oficial o viene uno
o incluso 2 años anteriores, mientras las diferentes fuentes de información pues validan todos los datos y nos dan ya una versión oficial. Si hay una más reciente, ustedes saben que esto no cambia mucho de un periodo a otro. Entonces, haré uso aquí de 2 o 3 indicadores que nos permitan iniciar o nos permitan tener un insumo para lo que vamos a estar desarrollando en este espacio. Este informe anual de salud pública con corte a 2025, de hecho con corte a agosto del año anterior, que ustedes también lo tienen muy presente desde los ASIS, desde el análisis de situación en salud que se puede dar en el orden nacional, departamental, municipal, territorial, pues nos presenta una radiografía crítica del estado de la salud pública en Colombia. eh, un panorama o un contexto que está marcado por transiciones demográficas, ambientales y epidemiológicas que también lo han venido trabajando con todo el tema de los determinantes sociales. Y es que este tema demográfico, pues hay que tenerlo presente. Miren que aquí a manera de ejemplo también tenía yo por aquí una pirámide poblacional, o lo que conocíamos como pirámide poblacional, da la forma que tenía. Estos datos que les voy a presentar aquí de esta fuente son del 2025 y arranco con África, ¿listo? Como continente, como territorio africano, porque quizás es uno de los pocos lugares a nivel mundial en el cual aún se mantiene esa distribución o esa dinámica poblacional. Listo, aquí tenemos pues los nacimientos, mujeres, hombres, en su mayoría sabemos que un 51% de los nacimientos que se dan corresponden al sexo masculino, a niños varones o a hombres, ligeramente mayor a ese porcentaje que podemos encontrar de nacidas vivas mujeres, que se viene a equiparar con el tiempo. Los niños tradicionalmente presentan una mayor tasa, un mayor índice de mortalidad durante sus primeros años de vida. Por eso aquí más adelante ya vemos que se equilibran un poco esas dos poblaciones, hablándolo desde lo biológico. Y a medida que cursa la vida, recuerden que aquí lo tenemos por quinquenios, a medida que se va desarrollando, se va cursando esa vida, pues se van presentando muertes hasta llegar a edades avanzadas con una menor distribución porcentual. Esto, digamos que era lo que entendíamos de manera clásica por las pirámides poblacionales. Y ahí reitero, quizás es una de las pocas regiones a nivel mundial en las cuales aún se mantiene esta distribución. Creo que aquí todos cursamos por tiempos de pandemia y fuimos conscientes de que hubo ciertos países, ciertas regiones en las cuales esa tasa de mortalidad fue mayor o tuvieron una mortalidad muy alta en tiempos de pandemia, incluso aún teniendo unos niveles de desarrollo altos, incluso teniendo unos sistemas de salud o unas respuestas en salud fortalecidas, fuertes, unos sistemas sólidos, pero que a pesar de ello, pues presentaron una alta tasa de mortalidad. Esto en parte se explica por la dinámica poblacional de esos países. Seguramente todos hemos escuchado a Canadá y sabemos que Canadá es uno de esos países, como otros países europeos, en los cuales quizás se facilita, pues digamos que el ingreso de jóvenes buscando mejorar esas tasas de natalidad o esos números de nacimiento. Alemania, miremos aquí a Alemania a manera de ejemplo. Fíjense que esto ya pinta de pirámide, no tiene, ¿listo? Muchos hablan de una pirámide invertida. ¿Por qué? Por un bajo número de nacimientos. ¿Listo? En Colombia, si no estoy mal, y de acuerdo a los últimos informes que revisé por ahí del DANE o la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en Colombia el promedio de hijos está en 2.1, puede variar un poco, siendo un poco más alto en las zonas rurales. Hay zonas rurales en las cuales este promedio puede subir a 3.4 hijos, pero pues estamos ahí en el límite, ¿listo? Colombia también está experimentando esa transición demográfica, ese envejecimiento
poblacional. Fíjense que de hecho hace como un año o 2 años aquí en Bogotá se propuso como meta disminuir la mortalidad materna. Ahí me puedo estar equivocando de pronto en 2 o 3 cifras, pero creo que la meta quedó como en 27. Y era bajo una lógica de entender que si se tenían menos nacimientos, pues eso por ende iba a dar una menor razón de mortalidad materna, o sea, viéndolo así de manera muy simple, sin entrar a hacer un análisis más crítico de esa disminución de los embarazos, pero si no estoy mal, así quedó en Bogotá, como en 27, que sabemos que es una meta difícil de alcanzar, pues por todo lo que implica la mortalidad materna, pero un poco la justificación que se dio desde el Consejo y bueno, desde las diferentes instancias, es que como había menos nacimientos, se iba a presentar una menor razón de mortalidad materna. La pregunta que propusimos en su momento, que planteamos en su momento es, sí, hay menos nacimientos, pero ¿quiénes son aún? ¿Cuál es ese perfil que aún sigue teniendo hijos? ¿Cierto? Si uno mira quiénes de pronto, dónde ha disminuido esa razón, ese deseo de tener hijos, pues de pronto son unos perfiles con un mayor nivel educativo, mayor facilidad al acceso a los servicios de salud, una mejor posición económica, pero las que aún tienen hijos, pues ese perfil de riesgo que conocemos, población migrante, bajos recursos, bajo nivel educativo, territorios dispersos, barreras de acceso a los servicios de salud. Entonces, probablemente, pues ya habrá que esperar unos 4 o 5 años cómo se comporta ese indicador para el caso de Bogotá, pero pues teniendo en cuenta ese perfil que aún se mantiene, puede que esa razón de mortalidad, pues no es lo esperado, pero pues habrá que ver cómo se comporte, porque sigue siendo ese perfil de riesgo que conocemos y pues que está muy ligado, muy asociado a la mortalidad materna, ¿listo? Si yo saco esa lógica simple de decir que hay menos nacimiento, entonces van a haber menos muertes maternas, pero la pregunta es dónde se están dando esos nacimientos, en qué perfil, bajo ese análisis de los determinantes sociales, quiénes aún están, digamos que teniendo esas altas tasas de, de nacimientos. Esto es Alemania. Entonces, fíjense que hay población de la primera infancia poco, adolescentes y jóvenes. Fíjense que aquí el bonus demográfico, donde vemos que sobresalen estas barras, es población entre los 55, 65 años, ya población adulta. Y les mencionaba de manera inicial aquí otro ejemplo para ver cómo se está comportando eso y las implicaciones que tiene para los diferentes sectores y las implicaciones que tendría para la salud en términos de carga de enfermedad, todo ese análisis de situación, perfil epidemiológico, que debemos tener presente este panorama. A mirar aquí Canadá, que es otro de los países que quizás tenemos de referencia. Miren que Canadá también, bajos nacimientos, población joven y población adulta. De hecho, quizás Canadá fue uno de los primeros países en reconocer este tipo de transiciones y lo que representa en términos de carga, de costos, en términos de calidad de vida para la población. Llevaron a su población hasta los 70, 80, 90 años, pero población que era dependiente de algún dispositivo médico, de un cuidador con una baja capacidad funcional. Y por eso es que ya hace unas décadas en las políticas vemos que no es buscar una mayor expectativa de vida, sino si usted vive 70, vive 80, vívalos bien, por eso digamos que ahí coge un poco más de relevancia todo lo de calidad de vida. Viva a cierta edad, pero vívalos con cierta capacidad funcional que le permita desarrollar ese máximo potencial en salud. Listo, Alemania y Canadá, fíjense que ya no es tan pirámide, una pirámide invertida con una mayor distribución, ya sea edades adultas o edades avanzadas. ¿Qué pasará en nuestro país? Que Colombia tiene siempre digo que tiene una condición curiosa, ¿no? Muchas veces compartimos los problemas de los países desarrollados, pero pues también tenemos países propios de aquellos países en vía de desarrollo, con todos los resultados desiguales que hay en salud y es algo que ustedes vivencian en el día a día en los territorios. Aquí hay niños que pueden nacer con sobrepeso, obesidad, pero pues también tenemos niños o nacidos vivos que nacen con desnutrición. ¿Listo? Esto sería Colombia.
Fíjense que aquí Colombia ya se está experimentando ese fenómeno, ¿listo? Menores nacimientos, ya esa pirámide no es tan ancha en esa base y pues uno hace el ejercicio y entiende esta situación muy fácil, ¿no? Uno se podría preguntar y si me quieren ahí compartir por el chat, ¿cuántos hijos tuvieron mis abuelos? Seguramente ustedes dirán 10, 12, 8. Esto era ese promedio que se tenía. Ya uno va mirando, esos fueron mis abuelos. ¿Cuántos hijos tuvieron mis papás? ¿Cuántos hermanos tengo? Seguramente ya ustedes me dirán 3, 4, incluso 2. Y si les pregunto a ustedes cuántos hijos tienen o cuántos hijos quieren tener, pues seguramente ese número baja, eran 1, 2, por mucho 3, o incluso algunos dirán, no quiero ya tener hijos, he descartado esa opción de mi vida. Y sí, todo lo que pueda estar alrededor de esa decisión. Es curioso, algunos dicen, tengo perro, tengo gatos y castrados. ¿Listo? Cosa de que hay, mejor dicho, para esa línea, pero es un fenómeno que ya se está experimentando. ¿Qué tiene Colombia que quizás enviaría en otros países a este 2025? Fíjense que el grueso de la población colombiana, mirando la foto, ¿listo? Porque esto también sabemos que puede cambiar de un territorio a otro. Vamos aquí a comentarles a manera de ejemplo, y seguramente ustedes también lo viven allá en los territorios. Bogotá ya está cerca de los 8 millones de habitantes. ¿Listo? 7,5 millones de habitantes en Bogotá. De esos 7,5 millones que residen en Bogotá, hay casi 2 millones, por ahí 1,600,000, que viven en una localidad, en un territorio. Es una localidad muy grande, ¿sí? Pareciera una ciudad por sí sola, más grande que Barranquilla, y es la localidad de Suba. Y Suba tiene una particularidad que es una población extremadamente joven. ¿Listo? Suba es un territorio joven, muchos adolescentes, muchos jóvenes, mucho adulto joven. ¿Listo? Si lo mirara únicamente ese territorio como localidad en estos aspectos demográficos. Pero también tenemos otros territorios, quizás más pequeños, en los cuales esa población, esos habitantes se caracterizan más porque son adultos mayores. Hay una localidad que se llama Tunjuelito, que claramente cuando uno hace este ejercicio desde lo demográfico poblacional, es una localidad, un territorio que por sí solo podría tener el comportamiento de Alemania y Canadá en términos demográficos, es decir, el grueso de la población es adulta mayor. Pero si miramos la foto general en Colombia, fíjense que uno podría decir ese bonus está entre los 15 y los 39 años. Listo, que si lo miro como capital humano en términos económicos, pues ahí tiene un plus importante. Entonces aquí la pregunta que nosotros deberíamos hacernos en esos temas de gestión, de planificación, es qué estamos haciendo con esa población, con los adolescentes. Yo que he trabajado en temas de adolescencia es muy difícil y nos costó en su momento, por ahí en 2015, 2016, consolidar un equipo de expertos en adolescencia. No los hay. Y yo que también tengo la oportunidad de dar algunas clases en pregrado, pues es muy raro encontrar en los más chiquiticos, en los estudiantes de pregrado, alguien que quiera especializarse o alguien que quiera salir a trabajar con adolescentes y jóvenes. Ahí seguramente ustedes también comparten esa percepción que he tenido, pero sí, sí digamos que es una población en los cuales tenemos muchas oportunidades para abordar, además de todas las problemáticas y necesidades que se puedan presentar en este momento del curso de vida. Pero si uno mira incluso posgrados en adolescencia, no es que sean la gran oferta, listo, pasamos de pronto de neonatos, pediatría, adultos, pero ese tema de adolescencia, a manera de experiencia, ojalá eso haya cambiado, les estoy hablando de hace 10 años, cuando trabajaba con el Fondo de Población para las Naciones Unidas en todo el tema de servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes, pues no era tan fácil conseguir un perfil que se especializara o por lo menos que tuviera ese deseo de trabajar con esta población. Retomando el tema, entonces, menos nacimientos.
A nivel de la foto en Colombia general, como les digo, esto puede variar por territorios, incluso un territorio a otro, una localidad a otra, de un barrio a otro, una vereda a otra. Puede variar, podemos tener una pirámide con una población muy joven, pasarnos, no sé, una vereda, un municipio, una localidad y encontrar una población, digamos que ya con una tendencia más similar a esta. Y población adulta, ¿no? Fíjense que aquí también esa pirámide se va haciendo más amplia en la punta y viviendo ese fenómeno o esa transición o envejecimiento poblacional. Y lo que ello implica en términos de carga de enfermedad. Si yo lo miro desde lo epidemiológico, claramente si tenemos mayor población adulta, adultos mayores, pues por eso es que se explica quizás ese panorama incluso global. ¿Listo? La pregunta es de qué se están muriendo hoy en día a nivel mundial, de qué se están enfermando hoy a nivel mundial y ahí es donde aparece todo lo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Listo? El gran fuerte, hay fuentes que nos hablan de un 70-80% de esa carga de enfermedad y carga de mortalidad asociada al tema de enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que es las tres primeras causas, enfermedad cardiovascular, la primera, dos, algunos tipos de cáncer y tres, enfermedades metabólicas tipo diabetes. ¿Qué es lo preocupante de eso? En que gran parte es prevenible, ¿cierto? Uno volvería ahí al tema de los estilos de vida saludable, que siempre hablamos de fomentar estilos de vida saludable, favorecer conductas, todo el tema de educación que también lo revisaron la semana pasada y se hacen esfuerzos, pero yo siempre les digo, váyase usted para un jardín, mire qué están comiendo los niños a los 4 o 5 años, cómo es esa alimentación, qué les están echando en una lonchera. Y ustedes me dirán si miento, pero uno podría ir a coger una lonchera de manera aleatoria y seguramente va a encontrar bebidas azucaradas, paquetes, listo, y por ahí alguna fruta como para disimular. Si uno se pregunta de pronto qué le echaban a uno en su lonchera, recuerdo que era como un juguito de guayaba y un sándwich y huevo, pero pues no era tan marcado, pero pues es alguno que ve y por eso hoy en día se ven casos de hipertensión, sobrepeso, diabetes a muy tempranas edades, ¿listo? 14, 15 años ya niños que adquieren estas enfermedades adolescentes, pues por un tema de cómo están llevando su vida, en temas de sedentarismo, estrés, salud mental, alimentación, que configuran una serie de factores que hacen más propensos padecer ciertas enfermedades. ¿Listo? Es como el panorama que tenemos. Incluso fíjense, también hace poco pude participar en algunos estudios que se están haciendo en todo lo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuánto le está costando a las organizaciones eh, pues usted sabe que una organización piensa mucho en plata, cuánto me cuesta a mí ese tema de enfermedades crónicas no transmisibles, que no es algo que esté relacionado con el trabajo, es decir, no hace parte de una enfermedad ocupacional, pero ya le está pesando y todo el tema de seguridad, salud, trabajo, organizaciones y empresas están centrando esfuerzos porque se han dado cuenta que estas enfermedades de origen común, tipo enfermedades crónicas no transmisibles, incluso está generando mayores costos y mayores cargas para la organización que las enfermedades propias de origen ocupacional. Pues ese es el panorama que tenemos. ¿Por qué me detengo un poco acá? Porque pues son datos y la invitación de pronto de este módulo no es quedarnos con estos datos, sino qué vamos a hacer para cambiar esas situaciones, para dar frente, digamos, que a estas realidades que no desconocemos, siempre con el enfoque territorial. Y eso que se dirán, profe, yo estoy en un municipio y allá tal cosa. Y claramente esto está marcado por territorios. O sea, hay zonas en las cuales usted puede en esta calle o en esta región tener un panorama totalmente distinto a lo que puedo encontrar aquí cambiando de municipio, cambiando de localidad o caminando unos metros más. ¿Listo? El contraste puede ser ahí muy fuerte. ¿Listo? Por eso la importancia de lo demográfico. ¿Listo? Si uno dice 5 o 10 años, ¿qué pasará con este bonus que tenemos aquí? Pues ya serán adultos. ¿Listo? Y en unos 15 y 20 años, pues ya ese grueso de la población será adulta mayor. Y lo que eso implica, digamos que al momento de hacer la gestión de alguna respuesta en salud y sobre todo desde la atención primaria en salud.
Listo, por eso aquí es clave lo demográfico, no es conocerlo. Listo, el tema ambiental ni hablar y ya entraremos a mirar desde lo epidemiológico cómo se comporta, cómo se distribuyen esa información que se genera de manera anual, de manera semestral, incluso de manera mensual. Basado en cifras oficiales, y aquí se insiste en la urgencia de abordar la salud desde una mirada integral. Política de atención integral, rutas integrales, modelos integrales. ¿Qué busca la palabra integral? Que abarquemos todo lo que implica la atención. Si uno mira cómo se da el sistema de salud colombiano, que ha sido una de las críticas que se ha venido abordando desde las diferentes academias, es un sistema que se centra en gran medida en un tema de diagnóstico y en un tema de tratamiento, con todas las fallas que pueden haber, listo, sin entrar a fondo en hacer ese análisis. Pero si uno mira dónde está el gran recurso en salud o cuáles son esas grandes industrias que manejan esa gran parte del recurso en salud, están en temas de detección temprana, diagnóstico y tratamiento. ¿Y dónde nos está quedando la prevención primaria? ¿Dónde está quedando todo el tema de mantenimiento de la salud? Hay estudiantes, también hay luego como experiencia, porque pues en eso debemos trabajar todos. Venimos con un chip o una formación de trabajar en la enfermedad. A mí me parece curioso que a veces me llegan estudiantes y me dicen, cuando están rotando por un colegio, ¿listo? O por algún espacio así familiar, y me dicen, profe, pero es que no están enfermos, no tienen ninguna condición patológica. ¿Qué vamos a hacer? Y entran ahí como en shock o quedan bloqueados porque como han venido formados en atender la enfermedad, dar respuesta a una condición patológica, y cuando se encuentran un adolescente de 13 años o un niño o niña de 6 años aparentemente sano, dicen, ¿yo aquí qué hago? No sé si les ha pasado, pero uno dice ahí el reto es más grande porque ahí el reto es mantenerlo sano. ¿Qué deberíamos hacer en temas de educación, de protección, de promoción para mantener a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto sano? Pero sí me pareció curioso porque siempre llegan y dicen, profe, pero es que aquí, ¿qué hago? Si todos están sanos, no tienen ninguna enfermedad, pero es la misma formación, ¿no? Son esos paradigmas quizás que hemos tenido en la formación en salud de atender la enfermedad y algunos temas de rehabilitación o ya cuidados paliativos, que sería esa prevención terciaria, pero en ese nivel, en esa prevención primaria, muchas veces nos quedamos sin herramientas. Por eso es clave hacer esa mirada integral y desde los procesos formativos, incluso con las comunidades, familias o desde la academia, pues yo diría que es el reto mayor, ¿no? Ya si una enfermedad se atiende, se hacen todos los procesos, evitar daños, evitar secuelas, o incluso ya si es un tema más avanzado, cuidados paliativos. Pero si la persona está sana, ¿qué vamos a hacer para el mantenimiento de esa salud? Y con un enfoque amplio, porque creo que también en esto hay que trabajar, aún seguimos mirando con esa mirada biológica, es entender cómo esos determinantes desde lo social, económico y ambiental configuran un panorama para que un individuo, una población, alcance ciertos niveles de salud. Y por eso aquí este informe señala que la salud de las poblaciones debe entenderse desde sus múltiples determinantes. ¿Saben qué también pasa en este punto? Y creo que aún pecamos en eso como profesionales de la salud, creer que los temas de salud son exclusivos del sector salud, ¿cierto? Un embarazo en un adolescente, mire, eso nos pasó en el 2015. Estaba yo trabajando con el Ministerio de Salud, Protección Social y el Fondo de Población para las Naciones Unidas en todo el tema de embarazo adolescente. Hicimos un ejercicio en 3 departamentos del país, en 3 lugares distintos, con diferentes niveles de complejidad, de acceso, de barreras, para entender esa problemática. Y en el caso de Bogotá nos pasó algo curioso, que seguramente se comparte con otros territorios, y es que en el foco decíamos el embarazo en adolescentes se da por barreras de acceso a los servicios de salud.
por barreras de acceso a temas de regulación, temas de planificación familiar. Y veníamos con ese chip. Y la mayoría de acciones que se hacían desde Bogotá en los territorios era trabajarle al tema de acceso a los servicios de salud, temas de planificación familiar y pare de contar. Y esto desconociendo lo otro, es decir, embarazo adolescente, eso es de salud, eso es problema de ustedes, resuélvanlo. Pero cuando uno entra o entramos a indagar en su momento, quizás hoy ya eso está más, se tiene un mayor conocimiento, pues oh sorpresa que las adolescentes nos decían, en algunos grupos focales que hicimos, nos decían con total certeza, yo quise quedar en embarazo a temprana edad. No fue un tema de desconocimiento, no fue un tema de barreras, no fue un tema de baja percepción propia del adolescente, sino fue una decisión. Yo decidí ser mamá a temprana edad. Entonces, ¿de qué nos sirve de pronto facilitar? Pues nos sirve, pero pues digamos que ahí habría que hacer algo más. Porque si a mí ya una adolescente de 14, 15, 16 años me dice que fue decisión propia asumir la maternidad, pues busquemos otras explicaciones. ¿Y qué es lo que pasa? No hay oportunidades laborales, no hay oportunidades educativas, de pronto están en un contexto familiar violento, se le cerraron todas las puertas quizás para desarrollar un proyecto de vida y encontró en la maternidad quizás una salida a ese contexto familiar violento y decidió tomar esa decisión a temprana edad. Por eso aquí se habla del trabajo intersectorial. Entonces, en su momento, bueno, Ministerio de Educación, Trabajo, Cultura, Recreación, Deporte, esto aquí todos debemos intervenir, ¿listo? Porque desde salud nos quedaríamos cortos. Y creo que es algo que se ha ganado desde la ley estatutaria, desde el 2015. Muchas de estas metas que eran exclusivas para el sector salud quedaron quedaron compartidas, listo, para que otros ministerios, otros sectores también entren a apoyar y dar una respuesta integral a esas problemáticas que no son exclusivas del sector salud. Y si lo seguimos trabajando únicamente nosotros desde el sector salud, pues seguramente no vamos a obtener los resultados que se esperan. Y es uno de los componentes de la atención primaria en salud, el trabajo el trabajo transectorial, entendiendo esas nuevas dinámicas en salud, esas nuevas situaciones que implica que diferentes actores, incluso comunitarios, líderes sociales, entren a aportar a esa problemática. Digamos que en su momento fue un cambio de chip. Esto aquí no hacemos nada únicamente desde salud, sino educación, trabajo, integración social, cultura, recreación y deporte. ¿Qué vamos a hacer con esta situación que claramente también los involucra? Y pues es uno de los temas de gestión que debe fortalecerse desde la atención primaria en salud. Y se establecen 6 ejes prioritarios con corte a 2025, que esto viene de décadas atrás. Salud materno-infantil. Ya miramos cómo se ha dado el comportamiento de esas metas, de esos indicadores. Enfermedades transmitidas por vectores respiratorias, enfermedades de transmisión sexual, infecciones transmitidas por agua, alimentos y enfermedades prevenibles mediante vacunación. ¿Se ha logrado disminuir los indicadores? Sí. Hay algunos indicadores que tienen una tendencia a la disminución, pero hay que preguntarse si esa tendencia es algo natural, natural en el sentido de que es lo esperado, dado su comportamiento, o si hay una disminución significativa producto de algunas acciones políticas, estrategias que se hayan implementado. De que disminuye, puede que disminuya, ¿cierto? Y uno podría hacer un modelo predictivo para decir esto va a seguir disminuyendo. La pregunta es, ¿esa disminución en estos indicadores está siendo significativa? Y si esa disminución es significativa, ¿a qué se la podemos atribuir? ¿Alguna política, algún plan a la implementación de la APS? Pues que son ejercicios que se deben ir adelantando. Lo de que no son uniformes, eso está claro, ¿cierto? Sabemos que los resultados en salud son desiguales. Hay territorios, ya sean municipios, distritos, capitales, ciudades, departamentos, regiones, que han logrado un cumplimiento en los objetivos, en las metas establecidas y otros no.
resultados desiguales. Y hablo muy pues desde lo que conozco, pero claramente ustedes también tendrán ejemplos allá desde los diferentes departamentos y territorios. Soacha es un municipio enorme que está junto a Bogotá y la mortalidad materna en Soacha es altísima, muy alta. ¿Listo? Y en Bogotá quizás se han obtenido mejores resultados. ¿Listo? A pesar de, digamos, de que están en la misma región y nos separan, no sé, 10, 15 minutos, porque realmente es un municipio que está muy cerca a Bogotá, pero donde el panorama es diferente. ¿Listo? Quizás hay mayores barreras de acceso, hay otra dinámica social que hace que los indicadores o esas metas no se hayan logrado. Guajira, acá nos colocan a manera de ejemplo la Guajira, todo el tema de desnutrición, una de las principales causas de muerte infantil. Desnutrición, lo que les decía, si uno mira la tendencia en desnutrición en menores de 5 años, esto es foto general de Colombia, ya si uno va y mira en la Guajira, seguramente el comportamiento es diferente. Si uno mira el comportamiento en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, que es donde está Barranquilla, concentrada la mayor tecnología, concentrado el mayor número de especialistas, pues seguramente ese panorama es diferente. Pero si uno mira la foto en Colombia, listo, aquí tenemos el número de muertes por desnutrición en menores de 5 años y aquí ya ajustado como tasa por cada 100.000. Listo, con algunos picos, pues lo que les decía, si uno marca una tendencia, o yo le puedo incluso pedir a Excel que me marque una línea de tendencia, pues me va a mostrar una disminución. ¿Listo? Y no engañarnos con los datos. Por eso quiero que hagamos mucho uso de la epidemiología, del análisis de esta información para la toma de decisiones en ese proceso de gestión. La pregunta es si esa disminución es estadísticamente significativa. ¿Listo? Y pues la idea es que miremos algunas herramientas que nos permitan, digamos, que hacer más crítico ese análisis. Si es lo esperado que es que disminuya, pero ¿qué tanto? ¿Es un cambio significativo o era lo que se esperaba? ¿Listo? Uno puede decir, sí, disminuyó y evaluamos bien la política, pero ¿qué tan fuerte? ¿Cuál fue la magnitud del cambio? ¿Cierto? ¿Cuál fue la fuerza de ese cambio? Para decir si aquí se logró algo y a qué se lo podemos atribuir. Mortalidad materna, con el pico que hubo en pandemia. ¿Listo? En 2022, la razón de mortalidad materna temprana fue 48.4 muertes por cada 100.000 vivos, mientras que la tardía al año fue 44.7. Aunque las cifras más recientes continúan descendiendo, deben leerse con precaución, ya que corresponden a datos preliminares. ¿Listo? Pero miremos aquí también. Tema de mortalidad materna que ustedes saben lo mucho que nos cuesta y nos debe doler una muerte materna. La gran mayoría de las muertes maternas son prevenibles, son evitables y las que se presentan están muy ligadas a temas de que pueden ir desde el desconocimiento de la propia gestante, un desconocimiento que puede estar por la falta de educación, por la falta de acceso a los servicios de salud, adherencia a los controles prenatales, hasta barreras administrativas, ¿cierto? O barreras de tipo cultural, ¿vale? Temas de mortalidad materna, también aquí la misma reflexión que yo les invitaría a hacer es ¿qué tanto, qué tan fuerte es esa disminución, si es lo que se espera en esa tendencia de disminución o si realmente sí se está logrando allí algún cambio? Bueno, estas dos me las voy a pasar rápido, que hay un tema de dengue, el pico que tenemos ya hace unos años, al igual que fiebre amarilla, y por aquí también está tuberculosis con esa tendencia a aumentar, ¿vale? Ahora sí me voy a la presentación. Yo no sé si por el momento ha surgido algún comentario, apreciación. Espérenme, yo aquí me ubico. Aquí estamos. A ver, algún sondeo aquí rápido. 6 mensajes nuevos y yo 2, no sé. Ah, esto era lo que me decían de... Ah, bueno, súper, vean, eso ahí por eso me gusta ahí cualquier cosita. Yo sé que a veces están embolatados saliendo del trabajo, incluso por allá en los territorios.
Pero fíjense, aquí se presenta un poquito el comportamiento que decíamos. Y algunos dirán, profe, tengo perro y ya lo operé porque, mejor dicho, yo ahí ni quiero que mi perro tenga hijos, ni quiero que mi gato tenga hijos. Y pues también es algo bien por ellos, ¿no? Hay los que sean amantes de los animalitos. 633 nos contaba por aquí Adriana. Yo, Mayra, mis abuelos 10. Listo, mis padres tuvieron 9 y ya Ana ya bajó a 2, disminuyendo esa cifra. Y mis padres 17, ve, aquí nos ganó Leonilde, 17 hijos y de 17 hijos pasamos a 2. Listo, vale, muchas gracias ahí por las participaciones. Fíjense que eso es lo que tenemos en la realidad. ¿Que por qué no se quiere tener hijos? Pues eso ya sería otra discusión. Listo, dado todo lo que puede estar asociado a esa decisión de no tener hijos, pues de bajar, que puede ir desde lo económico, social, temas, no sé, planetarios, ambientales, ahí todas las razones pueden estar presentes en esa dinámica poblacional. Se dirán, profe, en el municipio que yo estoy, mejor dicho, allá sí no se ve eso. Y les creo, ¿cierto? Se pueden decir, mire, profe, de pronto los que están en servicios de ginecobstetricia, están trabajando temas de salud materna. Se pueden decir, profe, yo atiendo maternas que tienen 4 hijos y aún así quieren tener más hijos. Lo que les decía, el perfil. ¿Cuál es ese perfil de las que de pronto han tomado la decisión? Perdóneme si habla un poco la mujer. Bueno, esas familias, esas familias que han tomado la decisión de no tener hijo, a aquellas familias que sí siguen teniendo los hijos. Es lo que le pasó a Bogotá. Pronto en unos 5 años, cuando se presente el informe en Bogotá, quizás se acuerden de mí, porque pues fue una alerta que desde las academias se les hizo al Consejo de Bogotá. O sea, no esa lógica de que menos nacimientos, menos muertes maternas, no, todo lo contrario, si hay menos nacimientos y tengo el perfil de riesgo que está asociado a esas muertes maternas, pues puede incluso que ese indicador se dispare. ¿Por qué? Porque va a tener un menor denominador. ¿Listo? Y el denominador es nacidos vivos. Si yo tengo menos nacidos vivos, pero se me siguen presentando las mismas muertes, pues va a pasar todo lo contrario. El indicador se va a disparar. Ojalá no ocurra. Yo lo hablo pronto más desde temas estadísticos, pero pues ojalá eso no ocurra y pues los mejores deseos para que esa meta se pueda cumplir. Entonces, miren, ese panorama, información tenemos. Hablo mucho de pandemia porque en pandemia uno veía todo eso los días en las noticias, ¿no? ¿Cuántos casos nuevos, cuántos muertos, cuántos hospitalizados, cuántos vacunados? Y uno decía, bueno, ¿y qué? Y toda esa información, ¿cómo la proceso? ¿Cómo hago uso de esa información para hacer una buena gestión de las acciones en salud? Y aquí yo siempre digo, la vida no la podemos hacer fácil. No, muchas veces no, es que esos son muchos datos, mucha información, ese tema cuantitativo no va conmigo. Y hablo de lo cuantitativo porque digamos que la presentación y lo que vamos a estar abordando es de una epidemiología clásica. ¿Listo? Lo que entendemos como epidemiología clásica que hace uso del método científico, lo que podamos explicar con números, con todas las críticas que eso tenga. Saben que hay una discusión siempre entre lo cuantitativo y lo cualitativo y que no todo lo explican los números. Créanme que yo estoy de acuerdo con ello. Listo, aquí uno debería complementar. Listo, lo cualitativo, los diferentes enfoques con este paradigma positivista cuantitativo que hace uso de la bioestadística para presentar lo que veíamos hace un momento. Entonces, lo que vamos a revisar, lo que les voy a estar compartiendo en estas 3 sesiones, hacen parte de una epidemiología clásica que hace uso del método científico, que está enmarcada en ese paradigma positivista, y es que todo lo podamos medir. Hay otra epidemiología, que es la epidemiología crítica, que también tiene unos desarrollos muy importantes, viene de la mano con la medicina social latinoamericana, que también es muy interesante. Y si de pronto alguno quiere material relacionado con esa epidemiología crítica, pues me cuentan y me comparten su correo y yo les puedo compartir algunos textos o referentes de esa otra epidemiología. Aquí vamos a centrar en lo numérico, ¿listo? Y créanme que como si me dicen, profe, pero es que esos son solo números, ¿listo? Y no todo lo explican los números. Coincidiría con ustedes, ¿listo? Y yo no entraría en discusión, les diría, sí, tienen razón,
Por eso es importante implementar otros enfoques desde los territorios, el trabajo con los equipos que nos permitan entender por qué esos números se comportan así. Que fíjense que ahí está el complemento. Yo les puedo decir a ustedes, miren, las maternas que pertenecen a grupos étnicos se mueren 5 veces más que las maternas que no hacen parte de los grupos étnicos. Eso yo lo puedo decir desde la epidemiología clásica y con números. Esto simplemente uno compara la razón de mortalidad materna de este grupo de acá versus la razón de mortalidad materna de este grupo acá y dice, miren, se están muriendo 5 veces más. Y eso sería lo que arroja el dato. Pero ya la riqueza, ¿dónde estaría? ¿Por qué? Porque este grupo tiene que morirse o porque tiene una probabilidad, un riesgo 5 veces mayor. Pues eso ya lo explica el trabajo en el territorio, las dinámicas sociales, culturales, el acceso a los servicios de salud, pues que ahí ya ustedes son expertos y conocen cómo se dan esas realidades en los territorios y por qué los números me están mostrando eso. Y como vamos a estar hablando de números, de datos que nos permitan tomar esas decisiones para la gestión en atención primaria, yo digo aquí lo fácil siempre va a ser entender las variables. Y es la pregunta del millón. Siempre cuando en los procesos de investigación que ustedes hayan participado en el pregrado, posgrado, lo que están ejerciendo actualmente, casi siempre esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando uno hace asesoría de trabajos, ¿cuáles son las variables de estudio? ¿Cierto? Usted puede tener allá su marco teórico, su marco conceptual, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Hace usted todo el oficio patológico, explica cómo se hace el proceso de lo cardiovascular, pero yo qué le preguntaría, todo eso, ¿usted cómo lo va a medir en la persona? También si me ayudan ahí por el chat, les agradezco. Si uno mira riesgo cardiovascular en una persona, ¿qué variables o qué preguntas haría? ¿Qué mediríamos en esa persona para hacer una estimación de ese riesgo cardiovascular? Te dirán el peso, la talla, alimentación, si fuma, si no fuma, si tiene comorbilidades, cómo maneja el estrés, cifras de colesterol, presión arterial. Fíjense que ya todas son las variables y a partir de esa medición de esas variables yo voy a hacer una estimación de algo más grande que es el riesgo cardiovascular. Y es el aporte que nos hace la epidemiología. ¿Listo? Por eso aquí nos plantean las variables epidemiológicas proporcionan información para entender esas necesidades de la población o entender algo más complejo. Entonces, las variables de entrada es lo que podamos medir. Son características o atributos que son objeto de medición. Esas son las variables. Todo lo que podamos llegar a medir constituiría una variable. Si no lo puedo medir, y hay un ejemplo que coloca Roberto Hernández Sampieri en ese libro base de metodología de la investigación, para ejemplificar eso que no podemos medir, él coloca ahí, ¿qué tan sublime es el alma de los adolescentes? Esto a manera de ejemplo, para decir, ni puedo medir el alma, ni puedo medir qué tan sublime es el alma. Si tenemos ese tipo de preguntas que requieren, van a requerir otro enfoque, seguramente desde lo cualitativo, otros abordajes que nos permitan aproximarnos a responder ese otro tipo de preguntas. Por eso digo, aquí debe ser un ejercicio complementario. Aquí donde nos vamos a centrar en lo que podamos medir, ¿listo? Y eso que estamos midiendo son variables. Porque digo que es un tema clave porque es la unidad de análisis de la epidemiología, es la unidad de análisis de la investigación cuantitativa. ¿Listo? Todo lo que podamos medir. Fíjense que miramos desnutrición, miramos muertes maternas, miramos casos de dengue, casos de tuberculosis. Todo eso lo podemos medir. ¿Listo? Es lo numérico. Y ese entendimiento de las variables nos va a permitir entender más fácil la estadística, hasta para escoger un gráfico. ¿Quién me dice si debo utilizar un histograma o un gráfico de barras, el tipo de variables?
que si debo calcular un promedio, ¿listo? O si debo calcular un porcentaje, ¿quién me permite tomar todas esas decisiones? La naturaleza de la variable. Listo, miren que hasta para escoger un gráfico, debo saber qué variable quiero presentar. A ver si hago un gráfico de barras o si mejor me voy con un gráfico de cajas y bigotes. No es el que más bonito se vea. No comiendo, "Uy, pero es que este se ve más bonito". No, puede que sea bonito, pero cumple con unos principios de acuerdo a la variable que estamos midiendo, que ya vamos a mirar cómo se clasifican esas variables. ¿Y por qué digo que es simple? Porque solo hay dos tipos de variables. Entonces, fíjense que usted puede decir, profe, es que esta sábana que manejamos aquí contempla 800 variables o esta base de datos tiene 400 variables. No nos afanemos, solo hay dos rutas, solo hay dos clasificación de variables. Puede tener 10, puede tener 400 o puede tener muchas más variables. Solo vamos a encontrar dos rutas de análisis para procesar esa información y que finalmente nos facilite esa toma de decisiones. Y una vez contemplemos esas variables, nos vamos a los indicadores en epidemiología. Estos indicadores de resultado, incidencia. Disminuimos la incidencia, prevalencia. Podemos disminuir la prevalencia. Muchas veces no se puede disminuir la prevalencia. ¿Listo? Hay ciertos procesos o ciertas enfermedades cuya historia natural pues no nos permite disminuir la prevalencia. Entonces nos iríamos más con un indicador de incidencia para evaluar si eso que estamos gestionando obtuvo o no un resultado positivo en salud. En esas medidas de frecuencias de la epidemiología vamos a encontrar todo lo que es morbilidad, incidencia y prevalencia, y todo lo que es mortalidad, que ahí estarían los indicadores propios de mortalidad y los indicadores de letalidad. ¿Listo? En esa epidemiología descriptiva que lo pues, que buscan últimas es priorizar acciones y hacer uso de esa información para evaluar también las políticas, planes, programas, estrategias que realicemos en los territorios. Estos serían esos indicadores de resultado. Hoy hablamos de resultados en salud. Entonces, fíjense que más que usted me digan es que hicimos 1000 citologías. Chévere. Listo, cumplieron la meta de hacer 1000 citologías. ¿Nos deberíamos quedar ahí? No, eso es algo de proceso. Dígame si haciendo todas esas citologías o haciendo todos esos tamizajes se logró disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino. Eso es lo que deberíamos evaluar. ¿Vale? Puede que haga 1000, pero si la incidencia sigue igual, siguen apareciendo casos nuevos de cáncer de cuello uterino y la mortalidad sigue igual, pues ¿de qué me van a servir esas 1000 citologías? Cosa diferente que uno diga, hice 500 y la incidencia disminuyó. ¿Cuál de esos dos escenarios sería más conveniente? ¿Las 1000 citologías sin demostrar un resultado en la incidencia del cáncer? ¿O 500 citologías que sí me demostraron una disminución de ese indicador? En eso también muchas veces pecamos, ¿vale? Y en eso se debe seguir trabajando y se debe seguir haciendo gestión. Hice 1000 visitas. ¿Qué logramos con esas 1000 visitas? Disminuimos el riesgo, hicimos una mejor gestión, favorecimos esos resultados de salud o nos quedamos con las 1000 visitas. Eso nos pasó en Bogotá hace unos años. Las metas estaban, era por temas de proceso. Muchas veces nos centrábamos eran en cumplir esa meta sin mirar el efecto o el impacto que tendrían esas acciones en salud. Visité las 1000 familias, logré hacer los 1000 registros. Pero ¿y qué logramos con eso? Pues aquí digamos que la epidemiología nos brinda estos indicadores para poder demostrar, digo yo, de manera fácil. ¿Por qué fácil? Si usted me dice, en el 2024 teníamos una incidencia del 5% y en el 2025 esa incidencia es del 3%, usted dice que funcionó. Haya hecho 1500, 300 visitas, logró disminuir la incidencia, que sería un resultado en salud. ¿Listo? Entonces ahí haremos uso de medidas de frecuencia. Esto es un poco lo que les he mencionado. Entonces, esa gestión fundamentada en la aplicación práctica de la epidemiología
Ya de epidemiología que hemos visto el tema de variables, la epidemiología trabaja con variables, esa epidemiología clásica. Listo, y a través del análisis riguroso de esas variables que me llevan a los datos, poder tomar decisiones informadas. Mismo periodo. Yo hablo mucho de este periodo pues porque fue un momento de mi vida en el que estaba trabajando con instituciones, ¿listo? Con la Secretaría Distrital de Salud, con el Ministerio, con el Fondo de Población, y pues digamos que tenía cercanía a estas experiencias. Y oh sorpresa que uno veía planes de salud, planes territoriales de salud, estrategias de salud, que se formulaban desconociendo el perfil poblacional. Y espero que eso no esté sucediendo hoy. O ustedes me digan, eso se mantiene, eso es lo que pasa. Y me devuelvo al ejemplo que les colocaba de los dos territorios en Bogotá. Un territorio marcado por población joven, con énfasis en programas de enfermedades crónicas. No estoy diciendo que no se va a hacer. Listo, en un tema de prevención promocional, pues ojalá ese tema de enfermedades crónicas se manejara desde la primera infancia. Entonces era el mayor uso del recurso iba dirigido para los programas de crónicos, aún teniendo población adolescente y joven. No decía, ¿qué coherencia hay acá? Simplemente se implementaba el plan de manera genérica, aún desconociendo a qué población únicamente en temas demográficos iba dirigido. Uno dice, ¿qué tanta coherencia hay entre este tipo de programa o estas acciones que se priorizaron frente a ese perfil demográfico? Como les digo, se debería hacer, pero ¿será que yo hubiese hecho más énfasis en temas de salud mental, en temas de, no sé, proyecto de vida, embarazo adolescente, temas de violencia, incluso, pues uno esperaría que fuera diferente. O a veces pasaba todo lo contrario. La otra localidad, la del adulto mayor, programas dirigidos a temas de, no sé, planificación familiar, pues, más dirigido como a jóvenes, aún sabiendo que la población pues es una población muy marcada por el adulto mayor, pero eso uno lo encuentra. Miran, ahí sí, sí o sí no, eso se mantiene o no se mantiene, pero es que tanto vamos a hacer uso de esa información para priorizar esas acciones y no que sean programas genéricos que deben implementarse, pero ¿en qué grado? Yo no estoy diciendo que el de crónicos no debe aplicarse en esa población joven, pero quizás debería priorizar en mayor medida otros programas que le apunten más a ese curso de vida, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y no acciones tan dirigidas a adulto mayor. ¿Por qué? Porque pues el adulto mayor no es em, el que está predominando en esa población que tiene. Esto por eso es que ahora se propone una CIS poblacional y una CIS más de tipo institucional para tener una realidad más cercana a esas necesidades reales de la población. Temas de administración y gestión, aquí únicamente lo conceptual, temas de administración es lo interno, el manejo de los recursos, procesos institucionales muy ligados a ese aspecto normativo, y ya un tema de gestión que va más ligado a la planificación estratégica, operativa, y fíjense que ahí surge eso que hemos venido hablando, utilizando información sanitaria. Si no hacemos uso de esa información, de esas diferentes fuentes de información que tengamos en diferentes niveles, porque ustedes saben que uno de los grandes problemas que tiene el sistema de salud colombiano, y no solo el tema de salud, son los sistemas de información. Yo digo que en Colombia el único sistema de información que uno dice, wow, es el bancario, el financiero, ¿no? Saben usted dónde sacó plata, cuánto le quedó, dónde transfirió, en fin, eso es información a tiempo real. Pero en salud, ¿qué pasa? Historia clínica unificada, muchas veces no está, o que esta atención no se tiene. Ahí tenemos esas fallas. Incluso en ese momento también tuve la oportunidad de mirar diferentes territorios y ustedes no me dejarán mentir, no hay acceso a internet. Visto muchos registros aún se manejan en papel, en lápiz, pues eso dificulta esa toma de decisiones, aunque no debería ser una barrera. Eso, digamos que finalmente es información que se está generando, pues con diferente calidad del dato que se pueda tener precisamente con todos esos resultados desiguales. ¿Qué fue esto ya? Contexto epidemiológico, entonces utilizamos datos sobre esa situación en salud para tomar decisiones informadas, mejorando así la salud colectiva y optimizando recursos, ¿no? Que es lo otro también que nos posibilita esto.
Entonces, bien, ya cuando hablamos de epidemiología, que nos facilite esa gestión, eh, la epidemiología como definición que tiene, definición clásica, es una disciplina que estudia la distribución, ¿listo? Frecuencia y distribución. ¿Cuántos casos de muerte materna se presentaron y cómo se distribuyeron de acuerdo a ciertas variables? Yo podría decir, el año pasado murieron 50 maternas. Por sí solo, podría dar ese dato. ¿Es suficiente? No. No diría, ninguna materna debería morirse. Sí, pero pues conociendo la tendencia, lo esperado, uno podría decir 50 es mucho, 50 es poco, 50 de cuántas. ¿O cómo se caracterizan esas 50 muertes maternas? ¿Fueron en niveles socioeconómicos más bajos? ¿Fueron en grupos étnicos? ¿Fueron más en el área rural, en el área urbana, en el subsidiado, en el contributivo? ¿Listo? ¿Cómo se distribuyó? ¿Listo? Ahí está ese primer componente de la epidemiología. Frecuencia, ¿cuántos? 50 casos. Pero ¿cómo se distribuyó en este caso esa muerte materna de acuerdo a ciertas variables o, por qué no, de acuerdo a ciertos determinantes? Eso que es un panorama que conocemos, ya sabemos que son bajos niveles de ingresos, seguramente el régimen subsidiado, población no afiliada, aunque eso pues también ya ha disminuido, seguramente más alta en el área rural, seguramente más alta en grupos étnicos, que son determinantes que sabemos que se comparten en muchos de los indicadores que evaluamos o monitoreamos en salud. Ese sería el primer componente. Muchas veces nos limitamos a eso, ¿no? A ese conteo, cuántas y cómo se distribuyen. Esa misma epidemiología tiene un segundo componente. Y eso ya pasamos de una epidemiología descriptiva a una epidemiología analítica. ¿Qué busca la epidemiología analítica? Explicar por qué esa distribución se presenta así. Es donde digo el análisis debería complementarse. Explicar por qué se mueren malas de bajos ingresos, explicar por qué se está presentando mayor mortalidad en diferentes grupos étnicos o en diferentes territorios. Esto es una epidemiología que busca explicaciones. Esto es ese análisis de situación en salud de por qué se me están muriendo 5 veces más. Si uno hablara de justicia, de temas de equidad, pues claramente ahí también le damos un mayor plus al análisis. Es justo que usted por tener esta condición, esta característica, tenga un riesgo de 5 veces más, incluso puede ser mayor, 10 veces más. ¿Listo? Ahí es donde debemos complementar esta información numérica. ¿Listo? La epidemiología puede que nos diga, sí, se presenta 5 veces más. Una mujer que pertenezca a alguna comunidad étnica tiene 5 veces más riesgo. Eso lo saco a partir de los datos. Y eso, esa brecha, esos resultados desiguales en salud. Pero ¿por qué sea esa dinámica? Y además de ello, entonces fíjense que ya tenemos 3 grupos de medidas en epidemiología. La parte descriptiva, que es frecuencia. ¿Y eso cuántos casos nuevos, cuántos casos existentes, cuántas muertes se están presentando? Listo, epidemiología descriptiva, medidas de frecuencia. Lo segundo que entraremos a revisar son medidas de asociación, que es el por qué. ¿Listo? ¿Cuáles son esas variables, cuáles son esos determinantes que están incrementando el riesgo de presentar ese resultado en salud? Y con eso aún estamos cortos. Ya sabemos cuántas se presentan, ya sabemos por qué se presentan y ahora cómo vamos a evaluar las intervenciones. Entonces ahí entra un tercer grupo de medidas en epidemiología que son las medidas de impacto potencial. Listo, rara vez se las ve uno, ni siquiera en las publicaciones científicas ve uno ese tema de impacto potencial, pero pues siempre será la invitación que se haga, ¿no? Poder llegar hasta ese punto de hacer una evaluación. Por eso el módulo está gestión, monitoreo y evaluación, hacer la evaluación de esos resultados en salud y la epidemiología. Entonces ahí nos da la posibilidad de hacer uso de esas medidas de impacto potencial. ¿Listo? 3 preguntas, medidas en epidemiología, medidas de frecuencia, medidas de asociación
y medidas de impacto potencial que nos permita evaluar esos resultados en salud poblacional. Me centro en lo poblacional, dada la naturaleza de la epidemiología, pero pues hoy en día también hay hoy en día no, ya hace varios años se ha venido manejando una epidemiología clínica, listo, más de ese orden individual asistencial. Aquí me centraré en lo poblacional, pero pues sin desconocer que también hay unos desarrollos y herramientas importantes desde la epidemiología clínica. Entonces, las variables. Hacernos la vida fácil, entender esta unidad de análisis, mencionábamos que son características o atributos que son objeto de medición. ¿Listo? Todo lo que podamos medir constituye una variable. ¿Listo? Y pues en este caso lo enmarcamos como variable epidemiológica. ¿Qué nos va a permitir la definición y operacionalización de estas variables? Describir un conteo, explicar, muy de la mano con esa definición de epidemiología, y hoy en día que ha tomado gran fuerza los modelos predictivos de esos eventos, más que eventos, de esos resultados en salud. Y esto es fundamental entender que no todo lo que se mide es útil para la gestión en atención primaria de salud. Ahí de nuevo la invitación a hacer complementario esos análisis cuantitativos, cualitativos o cualquier otro enfoque que nos ayude a complementar ese análisis de situación en salud. Fíjense que lo que vemos en el ACIS o en los diferentes informes o fuentes de información está aquí plasmado en esta diapositiva. Es una forma de clasificar esas variables. Hay variables, las tres variables en epidemiología son estas tres que encontramos aquí arriba. O las mínimo. Lo mínimo siempre es persona, tiempo y lugar. Es un poco la tríada que maneja esa epidemiología clásica. ¿A quién le sucede? ¿Dónde le sucede? ¿Y en qué momento sucede? ¿Listo? Sobre todo estas tres primeras. ¿Vale? Tres variables en epidemiología mínimo que debería tener cualquier información para esa gestión de información, de resultados. Persona, tiempo y lugar. ¿Listo? Ahí estarían esas tres variables en epidemiología. Como persona, ¿qué? La edad, el sexo, ¿listo? Si tiene alguna pertenencia étnica, el lugar ya más relacionado con lo geográfico, el territorio, si es un barrio, si es una vereda, si es una ciudad, si es un departamento, si es la región de América Latina y el Caribe, y en qué momento sucede. ¿Listo? Picos respiratorios, lesiones de causa externa. No estoy en un servicio de urgencias, pues seguramente lo que es jueves, viernes y sábado, yo sé que ese tema de lesiones de causa externa va a tener una mayor frecuencia durante esos días de la semana. ¿Listo? Pico respiratorio, ¿vale? Ahí eso también está determinado por el tiempo. Recordé ahora cuando estábamos en también una localidad en Bogotá. No había fin de semana en que no llegara una persona, un joven, un adolescente por lesión de causa externa por temas de barrismo, barras bravas. Listo, todos los fines de semana. Era muy raro el fin de semana que no llegara alguien apuñaleado con alguna lesión por riñas relacionadas con temas futboleros. ¿Listo? ¿Qué se hizo ahí? Un trabajo social. Fíjense que es algo que yo de pronto allá desde el servicio de urgencias no podía controlar. ¿Dónde estuvo la respuesta en las acciones sociales? Se trabajó con los líderes de las barras bravas, ahí en medio de lo complejo que pueda llegar, pudo haber sido llegar a algunos acuerdos. Ellos establecieron, lo llamaron códigos. Ellos establecieron algunos códigos, acuerdos entre los líderes, entre las barras, para evitar, ustedes dirán, profesor, suena gracioso, pero para evitar por lo menos el uso de objetos cortopunzantes. Y nos funcionó. Listo, dejó de pasar, bajó la frecuencia de lesiones de causa externa en urgencias. Pues cómo se complementa el trabajo, ¿no? También entre lo asistencial, entre un servicio de urgencias, quizás con las acciones que se puedan hacer desde APS de salud pública para analizar y brindar algún tipo de contribución a esos resultados en salud. Listo, tres variables en epidemiología y permítanme aquí la expresión el binomio de oro de la epidemiología. Digo yo, el binomio de oro, no allá Nelson y sus estrellas,
sino aquí en epidemiología siempre estamos hablando de una causa y un desenlace, en términos clásicos. Esto una variable de exposición que ya es más amplia porque fíjense que aquí ya pueden ser condiciones sociales, ambientales, que predisponen a la población a ciertos resultados en salud, enfermedades, y un desenlace, pues que si me voy a términos clásicos sería factor de riesgo, enfermedad. Y eso, aunque sabemos que ese factor de riesgo ya es algo más amplio y no tan puntual. Listo, binomio de la epidemiología, siempre estamos buscando las causas, las exposiciones que nos ayuden a entender esos resultados en salud y en términos muy clásicos, factor de riesgo, factor de protección y enfermedad. Y tendríamos una agrupación de esas variables epidemiológicas. Bueno, hay otras clasificaciones, variables más de tipo clínico, listo, lo que les mencionaba es de lo individual, con énfasis en casos específicos centrados en el paciente. Otras que pueden ser administrativas, para mirar la operación del servicio, datos sobre eficiencia operativa, carga de trabajo del personal. Y un elemento que es clave en el análisis de información es siempre comparar. Aquí si no sale tanto ese dicho de que las comparaciones son feas, si es así, si no me corrigen, ¿sí? Que comparar es feo, pero en epidemiología y en lo cuantitativo, el comparar hace que la información adquiera valor. Aquí sí es válido todo lo que comparemos, aquí sí las comparaciones no son feas, sino le están dando valor a esos datos, a esa información que estamos comparando. Tiempos de pandemia, es que uno puede plantear el ejercicio ahí, cuando los primeros meses estaba disparada la mortalidad por COVID. ¿Qué hicieron? Comparar. La epidemiología siempre compara. Compararon las muertes por COVID versus los que no morían por COVID. Dos sujetos que entraban a una unidad de cuidado intensivo, ambos con COVID, uno lograba sobrellevar la enfermedad, salir de la unidad y otro sí fallecía. Entonces, ¿en qué se diferenciaban esos dos sujetos? Porque uno logró sobrellevar la enfermedad y otro no. Un ejercicio comparativo. Entonces ahí fue cuando comienzan a aparecer esas líneas de investigación o esas primeras hipótesis de todo el tema de las comorbilidades. ¿Listo? No, es que estos sujetos que tienen una mayor índice de mortalidad, tienen comorbilidades, sedentarismo, obesidad, diabetes, lo que ya conocemos hoy. ¿Listo? Pero entonces por eso digo, los primeros meses de pandemia, los primeros estudios y análisis, ejercicios comparativos fueron esos. ¿Listo? Ambos ingresaron a una unidad de cuidado intensivo, seguramente tenían la misma edad, la misma procedencia, pero uno sobrellevaba la enfermedad y otro no. ¿En qué se diferencia? Si lo llevo más al tema social, porque un adolescente del mismo barrio, casi que vecina, ¿listo? Dos adolescentes ahí en la misma calle, en la misma cuadra, porque una optó por un embarazo a temprana edad y la otra no? ¿En qué se diferencian? ¿Listo? Y uno podría seguir haciendo ese ejercicio. Por eso digo, aquí las comparaciones son válidas. Aquí uno puede estar comparando el que se vacunó versus el que no se vacunó. El que tuvo controles prenatales versus el que no tuvo adherencia a los controles prenatales. El que tenía una buena red de apoyo versus el que no. Y esto y ese ejercicio comparativo viene de estudios pues, de epidemiología en temas por ejemplo, se me fue temas de cólera. Listo, un epidemiólogo famoso, John Snow, lo que él hizo fue comparar cuál era el suministro de agua para que una persona presentaba o no presentaba cólera. Y en ese ejercicio de mapeo se dio cuenta que la mayoría de los casos allá en Londres se situaban en cierta fuente de agua. ¿Listo? Entonces ahí se como esa hipótesis, ¿será esa fuente de agua la que está generando este perfil? Pero aquí sí es válido comparar. ¿Y por qué digo que adquiere valor la información? Si yo lo comparo con el año anterior, y le digo, miren, es que el año anterior murieron 30 y este año murieron 10, adquiere valor. Si simplemente yo les dijera murieron 30, le diría, bueno, y 30 eso es mucho, es poquito, aumentó, disminuyó. Pero si ya le doy contexto a esa información y lo comparo con el año anterior o lo ajusto a una tasa, a una población, pues va a ser más fácil esa interpretación de
resultados. ¿Listo? Entonces esas variables comparativas exploran la distinción entre variables, ya sean clínicas, administrativas, epidemiológicas, destacando sus funciones y aplicaciones en la gestión de servicios de salud y decisiones poblacionales. ¿Listo? Porque este municipio presenta, no sé, porque en este municipio el principal motivo de consulta es este y en este otro el principal motivo de consulta cambia. ¿Listo? Si están ahí, casi que en un mismo territorio. ¿Vale? Ahí es donde sacamos todas esas hipótesis que generen incertidumbre. Yo aquí digo siempre es, ve tan raro que se me están muriendo más estos de acá. O ve tan raro que estos de acá están presentando mejores resultados. ¿Qué es lo raro? Pues eso saldrá de ese ejercicio comparativo. Definición de epidemiología, entonces el primer componente, distribución. ¿Listo? Disciplina que estudia la distribución, no tanto de eventos. Ustedes saben que ya hemos superado ese tema de eventos por sí solo. Ya hablamos más de situaciones en salud, dada la complejidad que se tiene. ¿Distribución en qué sentido? Las tres variables de epidemiología. Distribución de acuerdo a persona, por grupos etarios. ¿Listo? Distribución por hombre o mujer. Distribución en tiempo, días de la semana, periodos, meses, años y lugares. ¿Listo? Municipios, veredas, distritos, capitales, regiones. ¿Cómo se distribuye esa situación en salud que está evaluando? Eso que nos va a permitir identificar patrones y comprender en mayor medida esa situación en salud de la población. Esto es lo que les mencionaba hace un momento. Se crean planes sin conocer cómo se distribuyen esas situaciones en salud en la persona, en el tiempo y el lugar, pues claramente o es de esperar que no se obtengan los resultados esperados porque no hay coherencia entre esa realidad poblacional y lo que se está planteando en un plan, programa, proyecto, intervención o incluso una acción educativa. Que fíjense que aplica en todos los niveles. Si a mí me mandan a hacer educación a mujeres gestantes, coincidirán ustedes conmigo que no es lo mismo educar quizás a mujeres primíparas a aquellas que ya han tenido experiencia, o madres adolescentes con madres no adolescentes, o madres del área rural con madres del área urbana. Esa acción educativa debe cambiar. Y estoy parte de dónde, de conocer la población por lo menos aquí en estas variables de persona. Entonces, aquí, porfa, si están tomando nota o foto o lo que sea, en el tema de variables solo vamos a tener dos opciones. Era cuando yo les decía, no importa si usted tiene 1000 variables, si tiene 500 variables, si tiene 10 variables que está usando para hacer esa gestión. Esto, independientemente del número de variables, solo vamos a encontrar dos clasificaciones. Así de fácil. Fíjense que aquí solo vamos a tener dos rutas de análisis. Todo lo que midamos, ¿listo? Incluso sean exámenes paraclínicos o ya temas más poblacionales, que sea medible, vamos a tener únicamente dos opciones. La primera opción son variables cualitativas o categóricas. Esto no es que hagan parte del enfoque cualitativo, no. Aquí ya estamos en lo cuanti y dentro de eso cuantitativo vamos a tener categorías. Todo lo que midamos a partir de categorías. ¿Listo? Aquí no son expresiones numéricas. Si yo les preguntara a ustedes, no sé, el equipo de fútbol favorito, entonces uno dirá, no sé, el Cúcuta, Millonarios, Nacional, Cali, América. Fíjense que son categorías. Si les preguntara a nivel educativo, primaria, bachiller, técnico, tecnólogo, especialista, magíster, doctor, categorías. Incluso si les preguntara el municipio, departamento, eso algunos de norte de Santander, eh, el Valle, la región andina, Bogotá, esto son categorías. Nivel de exposición, alto, medio, bajo, son categorías. Hipertenso, no hipertenso, son categorías. ¿Listo? Muchas variables van a caer ahí. ¿Listo? En expresiones categóricas. Diferente a si yo les pregunto la edad. Y yo estoy midiendo la edad
Ya ustedes me dirán 20 años, 25 años, 32 años, 45 años. Ya son expresiones numéricas. El peso en kilogramos, entonces me dirán 60,4 kilogramos, 70,2 kilogramos, 80,5 kilogramos. Son números. Fíjense que solo tenemos esas dos opciones. Por eso digo, aquí nos hacemos la vida fácil. Unidad de análisis. O son categorías o son números. Pare de contar. ¿Que para qué nos sirve eso? Desde presentar un gráfico, porque ahí es donde lo vamos a unir con todo lo de estadística descriptiva. ¿Listo? Hasta para escoger un gráfico, como para mirar si presento un promedio, una mediana, o si presento una tabla de frecuencias en términos de porcentaje. ¿Listo? Entonces, en esa primer clasificación, que serían aquellas variables cualitativas, vamos a encontrar de dos tipos, nominales y ordinales. ¿Listo? Procesamiento de información. Recuerden que uno de los usos de hacer esta clasificación de variables es el procesamiento y presentación de la información. ¿Por qué el tema de lactancia materna me lo presentan como una mediana? La mediana de lactancia materna. Y no me lo presentan como un porcentaje. ¿Por qué el embarazo adolescente me lo presentan como porcentaje y no con una mediana o con un promedio? Miren que toda gran parte de esa información que revisamos, pues depende de esa naturaleza de la variable. Entonces, estas variables cualitativas o categóricas vamos a encontrar que son de dos tipos, nominales y ordinales. Por simple malicia, la palabra ordinal, ¿qué es? Orden. Tienen una jerarquía, un nivel de ordenamiento, como el nivel educativo. Si yo digo primaria, bachiller, técnico, tecnólogo, universitario, eso tiene un orden. No es lo mismo que yo diga primaria, magíster, bachiller, universitario, especialista, porque fíjense que ahí le estoy quitando la naturaleza a la variable. Nivel de riesgo, bajo, medio y alto. Yo sé que el que está en medio tiene un mayor riesgo que el que está en bajo, pero a su vez tiene un menor riesgo que el que está en alto. Eso es decir, son categorías que llevan implícito ese nivel jerárquico, ese nivel de ordenamiento, ¿vale? Mientras que las nominales no importa el orden, hombre, mujer o hombre, así como la reina, y no importa el orden. Positivo, negativo, perfiles. Podrían decir médicos, nutricionistas, abogados, enfermeros, ¿listo? O trabajadores sociales, fisioterapeutas. Ahí el orden no importa. Son perfiles, siguen siendo categorías, pero no tienen ese ordenamiento. Los mismos departamentos o ciudades. Da lo mismo que yo diga Bogotá, Cali, Barranquilla, decir Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Cúcuta. ¿Listo? El orden no importa. Todos son categorías, solo que algunas de esas categorías sí van a llevar orden y otras no van a tener ordenamiento. ¿Listo? ¿Para qué se usa? Nos permiten clasificar, comparar datos epidemiológicos. ¿Listo? Comparar hombre versus mujeres, comparar de acuerdo a diagnóstico, comparar subsidiado versus contributivo, hacer una comparación por nivel socioeconómico. ¿Vale? Entonces, categorías. Primera opción para clasificar esas variables, las categorías, ¿listo? Variables cualitativas. Y las cuantitativas, entonces ya son expresiones numéricas. Miren que ahí no hay nada más. Pues uno no se enreda la vida, que si tengo una base de datos con 1000 variables, lo tengo con 10, solo va a encontrar esas dos opciones. Clasifique esa base de datos. Clasifique ese instrumento que está aplicando. Mire ese instrumento que estamos utilizando, qué son números y qué son categorías, porque eso nos va a facilitar el procesamiento y presentación de la información. Y pues si yo tengo una información de manera muy juiciosa, bien presentada, pues claramente eso va a facilitar la toma de decisiones, tomar decisiones informadas. Entonces, todo lo que son números. ¿Y aquí cuál sería la clasificación? Aquí ya no es nominal y ordinal, sino sería discreto y continuo. Fácilmente, discreto, ¿qué es? Números enteros. Si yo, la pregunta que les hice hace un momento, que ustedes me dijeron cuántos hijos tuvo mi abuelo, cuántos hijos tuvieron mis papás, cuántos hijos tengo yo.
Eso es un número entero. Ahí no habría posibilidad que ustedes me dijeran, tengo 1.43 hijos. Ahí no es válido. Listo, de acuerdo a esa naturaleza de la variable, ahí no sería válido esos valores intermedios. O tiene un hijo o tiene dos. Y eso que tengo 1.84 hijos. No, ¿cuántos hijos nacidos vivos tiene? O no tiene, o tiene uno, o tiene dos, pero ahí no se permite esos valores intermedios. Cuando hay valores intermedios, por ejemplo, el peso. Y eso el peso ustedes sí pueden decir 60.4, 80.3, 80.0. La temperatura. Listo, 37.5, 37.2, 36.8, permite los valores intermedios. Pero son números. Creo que el mensaje aquí, más que lo nominal, ordinal, discreto y continuo, que también nos va a servir, es que son categorías, toda esa información que manejemos, todos esos indicadores de desnutrición, mortalidad, dengue, tuberculosis, embarazo adolescente, familias atendidas, diagnósticos. Fíjense que nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Estos son números? Es decir, ¿son expresiones numéricas o son categorías? Listo, y ya le vamos a ir viendo el uso. La idea es ahora que lo liguemos con la estadística, que hay que hacerlo. Si yo quiero tomar decisiones, tengo que tener algunas bases en estadística, análisis crítico de información, pero por el momento serían esos dos. O son categorías o son expresiones numéricas. ¿Listo? ¿Cuánto nos queda? Venga, a ver si más bien yo hago uso aquí un poquitico y vamos cerrando con este tema de variables y con eso continuaríamos con el tema de indicadores. Dudas, preguntas, a ver, yo hago acá una revisión rápida, sigo conectado, eso puede pasar que una vez yo por aquí hablando y haya perdido conexión. 4 mensajes nuevos, asistencia. Y creo que no hay nada más. Si omito algo, ya saben, cualquier cosa. Ah, bueno, acá está, espérame. Listo, Adriana, súper. Espérame yo de una vez para no quedarla aquí mal. Adriana. Adriana, claro que sí, y hay que hacerlo. O sea, aquí uno, ustedes saben que esto es muy complejo para quedarse únicamente con lo numérico. Entonces, cualquier cosita ahí, ¿qué más omití por acá? Mis padres tuvieron, yo tengo 2 hijos, ya lo habíamos revisado. 17 que decíamos que nos ganaron y por aquí también. Ah, no, miren, aquí salió Cecilia. Mis abuelos fueron 22 y ahora 2. Listo, ya lo de Adriana atendido. La violencia intrafamiliar, listo, Ana, coincido contigo, ya que la mujer pierde su interés personal y se frustra, le da hasta ansiedad, cae en refugio. Espérame que es que esto no me deja ver. Perdóname si le va ahí como enredado, pues como admite una parte. Se frustra, le da ansiedad, cae en refugio, cantidades grandes, lo cual produce sobrepeso, lo que desencadena muchas otras situaciones en salud. De acuerdo. Es de que ese es el plus. No es lo que me dice el número, ¿cierto? Y el número uno sabe que le puede alimentar con otros enfoques y pues claramente lo que se ve en el día a día ya en las familias y en los territorios. Listo. Entonces, miren, aquí uno de los usos. Que usted dice, bueno, ¿y eso para qué? Lo cuanti, lo quali. Me sirve entonces aquí rápidamente, en estos minuticos, fíjense que no necesitamos un software estadístico, SPSS, PIINFO o lenguaje de programación, R, Python. Aquí desde Excel uno puede hacer esto. Es estadística descriptiva, no se requiere nada más. Tengo aquí la simulación de una base de datos de bajo peso al nacer. ¿Listo? Como simulación, estoy seguro que ustedes manejan bases de datos más grandes. Pero entonces, fíjense que uno podría decir, aquí tengo la edad de la madre en años. ¿Listo? Variable cuantitativa, años cumplidos, números. Entonces, aquí tengo un total de 80 datos. ¿Listo? Tengo 80 edades. No tendría sentido que yo dijera el 3% tiene 20 años, el 4% tiene 21 años, el tanto por ciento tiene 22 años. Eso no sería lo apropiado. Un error que cometemos muy común es agrupar. Y yo espero que con estos minuticos no lo cometamos. ¿Por qué es malo agrupar?
en la mayoría de los casos, cuando hacemos agrupaciones, usted dice, pues, profe, no se complique, coja los de 20 a 29 años y sacamos un porcentaje y me dice cuántos de estos nacimientos fueron en madres de 20 a 29 años. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que cuando yo tomo esas decisiones, asumo que todos los que quedaron en esa categoría son iguales. Porque en esa misma bolsa, en esa misma categoría, estamos metiendo a la que tiene 20 años como al que tiene 29 años, a la que tiene 29 años. ¿Son iguales? Seguramente no. Y dependiendo de los fines que se tengan. Yo a veces veo temas de riesgo psicosocial en trabajadores. Entonces dicen antigüedad en la empresa de 1 a 10 años y me los metieron a todos en una misma bolsa de 1 a 10 años. ¿Será lo mismo para un trabajador en temas de riesgo psicosocial llevar 1 año a llevar 10? Claramente no, pero usted los metió en una misma bolsa. Es un error común que incluso se comete desde, yo espero que eso haya cambiado en estadísticas vitales. En estadísticas vitales se hacen muchas agrupaciones y no puede uno como sacarle el provecho a la información porque los datos están agrupados. Listo, aquí de pronto me voy al extremo, si no sea tan exagerado, profe, pero lo encuentra uno. Nivel de exposición de 1 a 10 años. De pronto en un trabajador, no sé, expuesto al sílice por allá en una mina, pues claramente no es lo mismo que usted lleve trabajando en esa mina 1 año a que lleve trabajando 10 años, pero me los metió en una misma bolsa. Entonces no es lo ideal, por eso digamos que son errores que quizás se cometen o por hacerla fácil y sacar un porcentaje y no hacer uso de otros estadísticos o por desconocimiento de variables. ¿Listo? Pues entonces miren, si yo cojo esta base de datos, lo que les decía, independientemente del número de variables, yo digo esto es cuantitativo, números, peso al nacimiento en gramos. Aquí también tengo 80 cifras, no agrupadas, que las tendré que agrupar, sí, yo las puedo agrupar luego. Fíjense que aquí luego las agrupo y a partir de esa agrupación yo puedo decir cuántos tienen bajo peso y cuántos no de acuerdo a los criterios definidos. Pero lo ideal es que primero cojamos el dato así. ¿Listo? Puntual. Ya luego usted puede agrupar. Número de cigarrillos fumados, de 1 a 10. ¿Será lo mismo el que se fuma 1 al que se fuma 10? No. Pregúntele de entrada cuántos cigarrillos se fuma y ya luego usted se quiere agrupar de 1 a 5, lo va a poder hacer. Pero si de entrada pregunte de 1 a 10, ahí ya no me puede volver. Se quedó con esa cifra y se quedó con esa misma bolsa para todos. Y número de hijos nacidos, fíjense, ya. Ahí estuvo el ejercicio. Ya ahí tengo mis variables cuantitativas en verde. Listo, y todas las demás son categorías. Fíjense que todas estas demás serían categorías. No hay más, no hay otra opción. O son numéricas o son expresiones categóricas. ¿Qué voy a hacer con lo numérico? Con esto de acá yo sé que quizás no hay tanto problema, porque es lo normalmente que uno encuentra. ¿Cuál es el porcentaje de nacidos vivos? Entonces saco el porcentaje de nacidos que nacieron, de nacidos con bajo peso al nacer y calculo un porcentaje. Yo puedo decir de los 80 nacimientos, el 12.5% presentó bajo peso al nacer. Yo sé que ahí no hay tanta, porque es lo que comúnmente utilizamos, los porcentajes. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Lo mirábamos en las pirámides poblacionales. Yo me atrevería a apostar y decir, mire, los que nacieron hoy en Colombia, la mayoría fueron hombres. Listo, casi siempre 51% son nacimientos hombres y un 49% o un 50.4%. Digamos que casi siempre la mayoría ahí son nacimientos hombres. Nivel educativo, lo mismo, ¿cierto? El total de estas mamás, de estas maternas, de estas mujeres, el tanto por ciento tiene primaria, el tanto por ciento tiene bachillerato y lo puedo hacer. ¿Cuántos fueron en cabecera municipal, en territorios rurales dispersos, en centros poblados? Con porcentajes. ¿Quién atendió el parto? El 99, el 98, el 95% fue atendido por profesionales de la salud. Porcentaje de los que fueron en el área rural y porcentaje de los que fueron en el área urbana. ¿Listo? Fíjense que todas esas variables que son cualitativas, ¿qué debo hacer con ellas? Porcentajes, ¿listo? Que si quieren miren aquí rápidamente tablas
tablas dinámicas en Excel. Aquí no necesito nada más para mirar cómo sería la presentación de esos datos. Dependientemente si es el bajo peso al nacer o si es rural o urbano, todas estas variables cualitativas, lo mínimo que debo presentar es lo siguiente, lo mínimo. ¿Listo? Lo mínimo que debo presentar para darle contexto a la información serían estos daticos. ¿Listo? Aquí. Por ejemplo, ¿cuántos con bajo peso al nacer? Fíjense que acá, ahí lo tendríamos 80, ahí lo tenemos bien. ¿Listo? Entonces, miren, la forma de presentación que es lo que normalmente vemos en los informes. Y con todas las cualitativas debo hacer eso. Por eso aquí digo, nos hacemos la vida fácil. Entonces, esto va a ser bajo peso al nacer. Dos categorías, una variable cualitativa, dicotómica, nominal. Aquí no y sí, sí, no, eso no tiene orden, no me interesa. Listo, por lo menos en esta clasificación. Entonces, ¿qué tenemos? La variable, listo, en este caso bajo peso al nacer. La definición operativa. ¿Qué es la definición operativa? ¿Cómo lo voy a medir? Listo, yo se los dejo aquí completo. Me va a quedar un poco feo esto en términos visuales, pero ahí tendríamos. La variable, si es una variable que decíamos, es medible. ¿Listo? ¿Cómo la estoy midiendo en este caso? Como un no y un sí. Esto que aparece acá es el conteo. ¿Listo? ¿Cuántos? Entonces yo aquí podría decir ese cuántos es la frecuencia absoluta que la puedo expresar de esta manera. ¿Listo? Epa. N igual. ¿Listo? O frecuencia absoluta, el número de veces que se repite esa categoría. ¿Listo? Frecuencia absoluta. Si yo lo dejara así por sí solo, no estoy haciendo un buen uso de la estadística. Que uno decir, bueno, ¿y eso a cuánto equivale? Sí, hubo 12 con bajo peso al nacer, pero ese 12, ¿qué? ¿Cuánto representa? ¿Qué peso tiene en términos relativos? Entonces, sí o sí, debo acompañarla de la frecuencia relativa o el porcentaje. Esta es la parejita mínima que se debería presentar con este tipo de variables. Dígame cuántos son y qué porcentaje representan. ¿Cuántos son y qué porcentaje representan? Trabajen recomendación siempre con 2 decimales. Esto que si redondeo, que si aproximo, no nos acostumbremos a eso. Hay indicadores muy sensibles, tipo porcentaje de embarazo en adolescente. Mire que si ustedes hacen el ejercicio y miran el comportamiento del embarazo adolescente en Colombia, en el 2010 o en el 2015, después de una tendencia siempre el aumento, se presentó una ligera disminución que en su momento se consideró significativa, era porque la tendencia venía en aumento, en aumento, en aumento. Pero lo que pasó en ese periodo de 5 años, ahí perdónenme si no recuerdo bien si fue 2010 o 2015, es que se presentó una ligera disminución, pero esa ligera disminución, nos dimos cuenta, fue por los decimales. Si se hubiese redondeado, no fue significativa, pero pues igual digamos que muestra por lo menos un mantenimiento del indicador. Si quizás se hubiese redondeado la cifra, seguimos en aumento, pero pues por eso las recomendaciones siempre, eso me lo dijo un profesor de demografía que se me quedó de por vida, me dijo, no se complique, que si redondeo después del 5, que se aproximo, acostúmbrese siempre a trabajar con 2 decimales porque ese uso de los decimales le puede mostrar un cambio en tendencia y totalmente válido. Tiempo después lo vine a comprobar. Digamos, aquí nos dio una cifra redonda, pero así lee 85.99, deje el 85.99. ¿Listo? Nada más que es como una recomendación ahí. Esto es lo mínimo, fíjense, esto es lo que yo debería hacer con bajo peso al nacer. Si quisiera yo acá hacer otro ejercicio, bueno, ¿cuántos fueron hombres y mujeres? Miremos a ver de acá cómo se comportó esto. Todo es lo mismo, miren, femenino, masculino. Esta base, a pesar de que es simulada, también cumplió con ese principio. Listo, miren, yo ya seguiría aquí con este
ejercicio y ya sería lo mínimo que voy a hacer con estas variables. Porque usted le puede hacer otro ejercicio, una frecuencia acumulada o hacer otro tipo de análisis, pero digamos que como mínimo es eso. Fíjense que ya le estoy dando contexto al dato. Listo, ya estoy diciendo, vea, hubo 12 casos de bajo peso al nacer que corresponde al 15%. Ya me voy con una idea. Nacieron 42 hombres, 42 niños que corresponden al 52.5% de la población. ¿Listo? Contesto. Murieron 50, hubo 50 muertes maternas, lo que representa una razón de mortalidad materna de 40 por cada 100.000 nacidos vivos. Ya eso miramos si se cumplió la meta, si no se cumplió, qué tan lejos estamos de esa razón de mortalidad materna. Y ya con este 15%, fíjense que eso es lo que les decía, digamos que esto fue 2024. Ya que usted diga, miren, en el 2024 el bajo peso al nacer fue el 15%. Y a hoy, o a 2025, de un 15 bajamos a un 12%. Bien, ¿qué mejor forma de evaluar una acción en salud pública o en atención primaria en salud? Más que me digan si hicimos tantas consultas, todo eso es proceso. Listo, que mejoramos la adherencia a los controles. Listo, demuéstrame que eso ha tenido un efecto o si lo queremos llamar un impacto temprano en este resultado en salud que ya sería el bajo peso al nacer. Eso con lo cualitativo. Fíjense que en lo cualitativo no necesito nada más. Y ya para ir cerrando en lo cuanti, fíjense que aquí en lo cuanti, todas las herramientas que vamos a encontrar. Aquí en datos, desde Excel, no estamos haciendo uso de ninguna otra herramienta. Excel yo sé que todos tenemos. O bueno, esa expresión de todo, yo sé que incluso a veces no tenemos acceso a Office, pero bueno, teniendo aquí esta información, ¿yo qué puedo hacer? Miren, aquí desde Excel, que se me hizo ahora. Aquí en datos hay este complemento, que es análisis de datos. Seguramente si ustedes revisan, puede que no les aparezca, porque es un complemento que por defecto Excel no lo trae activo. Entonces, ustedes verifican y dicen, no, a mí no me aparece eso. No hay lío. Me voy aquí para archivo, archivo opciones. Listo, nuevamente. Archivo, opciones, complementos. Listo, archivo, opciones, complementos. Aquí en complementos van a encontrar esto que es herramientas para análisis. Yo como ya lo tengo activo, por eso me aparece aquí en la parte de arriba, seguramente a ustedes les va a aparecer aquí abajo. Herramientas para análisis. Lo selecciono y le doy en ir y a ustedes les va a aparecer sin marcación. ¿Listo? Simplemente lo eligen ahí el que está solito, herramientas para análisis solo, no este que es VBA, solo sería necesario estas herramientas para análisis. Y fíjense, es que eso es lo cuantitativo muy complejo. No, o sea, aquí simplemente a ella se le activó el complemento, le va a decir a Excel, vea, cójame estos 80 datos, o estos 1000 datos, o estos 1500 datos, y analícelos. Analícelos a partir de qué? De la estadística descriptiva. Miren, aquí, tienen que hay gente experta en Excel. Aquí van a encontrar estadística descriptiva. Hay diferentes funciones para análisis, estadística descriptiva, estadística inferencial, pero aquí aparece estadística descriptiva, aceptar, aquí no me cogió los datos, entonces nuevamente rango de entrada y le digo, mire, analíceme estos datos. Con edad, ¿listo? Para hacerme una idea de cómo se dieron o cuáles fueron las edades de esos nacimientos que se dieron en ese territorio o en esa institución. Enter y le pido resumen de estadísticas, nada más. ¿Dónde quiere que le arroje los resultados? Opciones de salida en una hoja nueva y aceptar. Y cerramos con esto para que ojalá lo puedan revisar y, y continuaríamos ya con este insumo a mirar el tema de indicadores. ¿Qué aparece aquí? La media o promedio. ¿Listo? La mediana, la de la mitad de la fila. La mediana es como si ustedes les dijeran en una fila de menor a mayor.
y la que queda en la mitad de esa fila es la mediana. ¿Qué quiere decir la mediana? Que delante de ella está el 50% de los datos de las observaciones, en este caso de las maternas, y detrás está el otro 50%. Entonces simplemente podría decir el 50%, ahí viene la mediana de lactancia materna un poco. El 50% de la población tiene 32.5 años o más y el 50% de la población tiene 32.5 años o menos. La moda, el dato que más se repite. Y ahí tendríamos estas tres configuran lo que son medidas de tendencia central o medidas de resumen. Un promedio de 31 años, una mediana de 32 y una moda de 36. Es decir, recuerden que la moda es el dato que más se repite. Entonces, en este caso tuvimos en su mayoría maternas con edades de los 36 años. ¿Listo? Y pues ya el contexto que uno le puede dar a esa edad. Nos presenta el mínimo. Entonces tenemos una materna de 15 años, que fue la edad mínima, y una materna con una edad o una puntuación máxima de 45 años. Entonces uno podría decir aquí es una población muy dispersa, ¿listo? Tuvimos nacimientos en madres de 15 años y también tuvimos nacimientos de madres de 45 años que nos muestran una alta dispersión. ¿El rango qué es? La diferencia entre esas dos puntuaciones. Rango o recorrido de los datos, ¿listo? Diferencia entre 15 y 45, 30. Y la desviación estándar, que es ese más o menos donde están ubicados los datos. Entonces yo podría decir, para presentar esa información, el promedio de edad de la población es de 31 años, más o menos 8.68. ¿Listo? Y habría otro tipo de gráfico para presentar esa información, pero fíjense que aquí lo que les dejé en verde son medidas de tendencia central o de resumen, y lo que les dejo en eso que es como un amarillo quemado, pronto, no sé qué color sería, son medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Entonces, como aquí en lo quali tenemos frecuencia absoluta y su parejita, que sería el porcentaje, siempre aquí en lo cuantitativo, lo ideal, lo mínimo es presentar una medida de resumen más una medida de dispersión o variabilidad. Es decir, el promedio fue de 31 con una edad mínima de 15, una edad máxima de 45, pues ya me estoy haciendo una idea más clara de la descripción o la caracterización de esa población. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario final o alguna inquietud ahí por el chat. Ya con este insumo, de pronto recapitulando un poco, está el tema de variables, con un componente así muy breve, lo que es estadística descriptiva, en el marco de esa epidemiología descriptiva, que la idea es que nos facilite esas decisiones en gestión. Y ya la próxima sesión, que sería el martes, entraremos a mirar con estos insumos ya lo que son medidas de frecuencia, indicadores como incidencia, prevalencia y mortalidad. Y bueno, de ahí entramos un poco ya más con indicadores epidemiológicos. ¿Qué se me hicieron por aquí? A ver, yo miro, mensaje nuevo, buenas, agrada, no. Listo, grupo, dejaríamos así por hoy. Un abrazo y una feliz noche y nos veríamos la próxima semana. Mil gracias por la atención. Quedamos atentos a cualquier requerimiento. Una feliz noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Vale, Cristian, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Chao. Adriana, listo. Muchísimas gracias.